Hace justamente en el 2003 se escribió el libro, ¿no?, de Open Innovation, y aquí justamente en Barcelona tuvo mucho impacto Cherbourg, justamente, que empezó a venir en el 2007 sobre todo, haciendo mucho hincapié en que la Open Innovation era el próximo futuro de las organizaciones, ¿no? Eso quizás, que era algo que en su momento había muy pocos hablando, poco a poco fue creciendo dentro de las organizaciones, hasta que en el 2013 ya empezaron más organizaciones a sumarse, y desde hace 5 años para aquí sí que hemos visto que ha habido un incremento de corporaciones que están adoptando departamentos de innovación dentro de sus propias compañías, ¿no? De hecho, justamente, ¿no?, en un estudio que hicimos recientemente en el Observatorio de Innovación Corporativa, sí que vimos que desde hace 5 años para aquí habían, con 250 empresas que encuestamos de aquí de Barcelona, un 40% que ya habían creado su departamento y un 35% desde hacía tan solo un año, ¿vale? Por lo cual, eso implica que cada vez más estamos viendo cómo la innovación es más importante dentro de un departamento, ¿no?, y del propio ecosistema, que también lo componen las compañías. Por lo cual, aquí tenemos hoy a Carlos Solana, que está justamente actualmente como Innovation Lead dentro de MediaPro. Pero lo que sí que te quería preguntar a ti, y sobre todo a ti, que es que ¿por qué has visto que este auge ha sido tal en los departamentos de innovación en los últimos años, ¿no? Hola, buenas a todos. Gracias por venir, gracias por la invitación. Y sobre la pregunta, pues yo diría que no es más que reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, la visión que podemos tener de las compañías antes de la irrupción de Internet es de un ente muy complejo, no una corporación, es un ente muy complejo que cuando se podía permitir el lujo de estar aislado, iba a la suya y definía desde dentro todo con una suma de talento potente, pero conforme el mundo evoluciona a la interconexión, el mundo de la innovación también debe hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el Open Innovation se ha desarrollado tanto porque hemos todos tomado conciencia de las cosas impresionantes que se hacen fuera de las paredes de esa corporación en la que al menos nosotros trabajamos, ¿no? Yo creo que es un gesto de humildad por parte de las corporaciones y creo que es algo que señala que el camino es la colaboración, la apertura y no pensar que nosotros solos lo podemos hacer todo, sino que hay talento fuera y que hay más talento fuera, ¿no? Es al menos como yo lo veo. Sí, de hecho, tanto Mireia como Ramón, tanto en Akbar como en Innomats, estáis apostando mucho, ¿no?, por la innovación abierta. ¿Por qué estáis apostando por la innovación abierta? Por ejemplo, Ramón. Hola, buenas tardes. Bueno, también gracias por invitarme a esta mesa redonda. Pues yo creo que la respuesta va en línea con lo que ha comentado Carlos, ¿no? Las empresas muchas tienen sus departamentos propios de I+D de innovación, pero llega un punto en que te das cuenta de por qué vas a empezar un proceso, ¿no?, desde cero, cuando existe ya gente externa a la empresa que ya ha empezado a pensar sobre aquello antes que tú, ya llevan un camino recorrido y están buscando un colaborador también para dar salida a aquel producto. Y para ti yo diría, como lo digo siempre, es como un atajo, ¿no? Si tú quieres conseguir algo y resulta que ya no tienes que empezar a hacer una inversión desde cero, sino que ya existe alguien que lo ha empezado a pensar y con un punto de vista diferente a ti, pues seguramente es más interesante acercarte a esa persona, a ese emprendedor, a esa emprendedora y llegar a una colaboración con él que no, como digo, intentar hacerlo tú desde cero porque no vas a llegar a tiempo. Sí, yo creo, bueno, gracias por la invitación y bienvenidos y gracias por estar aquí. Yo creo que también hay como dos factores que hace unos años no existían, ¿no?, y que hacen que esta innovación pues no pueda ser pues lo que antes llamábamos la innovación interna, ¿no? Uno de ellos es el reto al que nos enfrentamos, ¿no? O sea, los retos a que se enfrenten las compañías son cada vez mayores y más complejos y, por tanto, esto hace difícil que dentro de la compañía tengamos todas las capacidades para poderlos afrontar. Y para mí el segundo es el tema de la velocidad, ¿no? Y un poco en línea de lo que comentaba Ramón, a veces no nos podemos permitir empezar a desarrollar desde cero, sino que es, yo creo que más inteligente mirar qué hay fuera, mirar
bueno, qué capacidades nosotros no tenemos y nos las puede proporcionar pues un emprendedor, una startup, una universidad o otra compañía, y aprovechar el máximo los recursos que tenemos alrededor. Porque, ¿qué tipo de programas lleváis a cabo en un departamento de innovación, por ejemplo? ¿Cuál llevaréis? ¿Yo mismo? A ver, nuestra empresa, en nuestro caso, si hablamos, por ejemplo, del caso de las startups, ahora, para centrarnos, porque hay muchas posibilidades, muchos posibles agentes, claro, nosotros hemos probado varios modelos de colaboración, ¿no? Hemos probado el tener nuestra propia aceleradora, nuestro instrumento de inversión, pero esto cada empresa tiene que encontrar su camino, su modelo, ¿no? Nosotros el modelo que más nos ha funcionado es el modelo que se llama Venture Client, que es un modelo por el cual nosotros buscamos una startup con una tecnología que nos interese incorporar a nuestros procesos, que nos interese ir a vender a clientes externos, con la finalidad de eso, de convertirnos en un partner, en un socio, convertirnos en un potencial cliente. Bueno, aquí viene la palabra Venture Client, ¿no? Tú haces este riesgo de una empresa que está empezando en convertirte en un cliente y tú a esa empresa le estás ayudando a lanzarse al mercado, le das una mentoría a nivel técnica, le abres mercado en tu ámbito, ¿no? Y a ti esta empresa, pues sí, te está aportando una tecnología que tú no tienes. Ese modelo yo creo que mejor nos funciona en empresas como la nuestra, ¿no? Empresas tecnológicas o de ingeniería como somos nosotros. En nuestro caso yo diría que el modelo es el no modelo, porque en cada caso aplicamos lo que más conviene, ¿no? Y lo mismo, armamos un piloto muy pequeñito para empezar a controlar una tecnología, como montamos una joint venture o adquirimos una compañía, que es un mecanismo también de innovación, porque la innovación a veces se compra, por esta razón que comentaban antes Ramón y Mireia, ¿no? Que es que la velocidad cada vez es mayor y hay veces que no tiene sentido liarte tú a armar algo de cero cuando ya hay alguien que lo ha hecho estupendamente y encima integrando hay una mejora cultural, podríamos decir, porque no solo integras un negocio, sino que integras una cultura que rejuvenece tu propia cultura, ¿no? Con lo cual yo diría que el modelo es observar en cada caso qué es lo que conviene y en función de lo que convenga hay tantas herramientas posibles en la innovación abierta que aplicar aquello que más conviene. Nosotros en nuestro caso, bueno, somos una cosa rara porque no somos una empresa que innova, ¿no? Sino que nacemos directamente, somos un hub de innovación. Y un poco lo que comenta Carlos, es un modelo como muy artesanal. Las empresas, además, que forman parte de Innomatch no son de la entidad ni del tamaño de MediaPro o Agpar, por ejemplo, ¿no? Son pymes, por tanto, requieren a veces de unas metodologías o de unos procesos que no son los que normalmente están descritos, ¿no? Entonces, pues intentamos hacerlo muy ad hoc, intentando buscar siempre el mejor modelo que resuelva el reto de la compañía por un lado, ¿no? y que ayude a la startup por otro. Siempre también, yo diría, sin descuidar un poco la innovación un poco más incremental y no tan disruptiva, porque es verdad que si no a veces cuesta de que nos vayamos directamente a hacer una colaboración con startup y quizá no tenemos resuelto pues, una digitalización quizá de un proceso, ¿no? De hecho, cuando hablamos de colaboración, siempre pensamos, ¿no?, en lo típico, ¿no?, de una startup con una corporación y ya está, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que desde Agpar sí que estáis trabajando muy bien el tema de colaboraciones, ¿no?, que no tan solo os limitéis a startups, sino que hay muchos más elementos como centros tecnológicos, administraciones públicas quizás, o universidades, ¿no? ¿Con qué tipo de agentes colaboráis vosotros? Claro, precisamente ahora hay como una moda, ¿no? Parece que cuando hablas de innovación abierta tiene que ser colaboración con startups y es verdad que ha habido últimamente pues como un repunte, ¿no?, de ese tipo de colaboraciones, pero no hay que olvidar que la innovación abierta empezó ya hace décadas con las universidades, centros tecnológicos, en proyectos colaborativos, esto todavía se mantiene. Después las empresas grandes también colaboramos entre nosotros, las corporaciones. Por ejemplo, ahora con Mireia, ¿no?, con Innomatch, estamos en un proceso de crear unos workshops de co-creación en el que conjuntamente intentamos identificar necesidades que tenemos comunes para poder desarrollar servicios que puedan ser de interés tanto para el sector en el que está Mireia, ¿no?, tanto como para nuestro sector.
Con administraciones públicas, por ejemplo, también tenemos un programa con la Generalitat Valenciana en el que estamos montando un hub para traer startups de cambio climático a la zona de Alicante. Ciudadanía, nosotros también organizamos hackathons orientados a ciudadanos y los ciudadanos mismos pueden contribuir, ¿no? Lo que se llama ciencia ciudadana. Sí, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Bueno, aceleradoras, por supuesto, que también nos ayudan muchísimo en acelerar las startups para llevarlas a un punto en el que pueden colaborar con una corporación. O sea, que al final innovación abierta es todo el ecosistema que puede colaborar conjuntamente y no solo uno a uno. Bueno, aquí ya nos podríamos liar, ¿no? 2 a 1, el triángulo administración, empresa, startup, 2 corporaciones con una startup, etcétera, etcétera. Hay que pensar, bueno, en todos los modelos que pueden darse en un ecosistema. Y en vuestro caso, por ejemplo, sí que es verdad que también colaboráis con muchos más actores, ¿no? Que no tan solo startups. Sí, nos pasamos la vida pensando la startup que escale y resulta que las corporaciones ya han escalado, ¿no? Pues dices, bueno, pues igual las corporaciones... la dificultad, yo creo, en la colaboración entre corporaciones es en que, voy a decirlo mal y pronto, con una startup parece que todo es más fácil, ¿no? Porque eres mucho más grande. Yo creo que tampoco es el camino abusar o hacer que la startup se convierta en un departamento tuyo, porque para eso ya tienes unos departamentos, ¿no? La startup tiene que retar a la corporación, pero también otras corporaciones se pueden retar entre sí. Y en el caso nuestro, por ejemplo, el año pasado hicimos una iniciativa muy bonita que se llama Oreca Challenge, porque este año vuelve a haber otra nueva edición en la que nos juntamos DAM, Familia Torres y MediaPro, y viendo el panorama que había con la pandemia y el sector Oreca, pues dijimos cómo podemos ayudar y nos planteamos una serie de retos para ayudar al sector. Y este año, que ya comenzamos a salir, espero que sea así, pues nos estamos planteando otros, y además este año pues bueno, se va a incorporar también PepsiCo. O sea, creo que va a ser una continuidad de la acción, y Oreca Challenge se va a consolidar como una iniciativa de colaboración de corporaciones y de incluso de entidades públicas, con el apoyo de Axio también, para retos planteados a un sector y en el que las startups también pueden adentrarse, ¿no? O sea, con lo cual al final fijaos que hay entidades públicas, instituciones, empresas, startups. Yo creo que un poco van por ahí los tiros, ¿no? Cada vez más entes colaborando y teniendo presente, pues en este caso, por ejemplo, Oreca, ¿no? ¿A qué le interesa? ¿Qué necesita Oreca? Y todos de acuerdo con el Oreca en el centro como cliente, ¿no? Sí, yo creo que el tema un poco de desdibujar sectores, ¿no? Y enfocarnos mucho más hacia el cliente y buscar estas soluciones integrales para este cliente hará que colaboremos entre compañías muchísimo más. A nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos está funcionando muy bien es la colaboración con universidades, de una forma muy sencilla, lanzando retos a estudiantes de determinadas asignaturas. Y bueno, pues ellos lo trabajan en equipos, a ellos les sirve pues para un trabajo final de carrera o para un trabajo de una asignatura, y a nosotros la verdad es que nos está proporcionando resultados muy buenos. Incluso en algunos casos, ahora tenemos, por ejemplo, una persona pues haciendo prácticas con nosotros, y bueno, que nos está trabajando un reto que para nosotros era bastante relevante. Y si hablamos de motivaciones o de motivos, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos para elegir a un partner o a otro partner? ¿Cuáles serían esos principales puntos? Yo, por ejemplo, os diría que a veces es el foco. Me acuerdo de un ejemplo de colaboración con una startup. No voy a decir exactamente la unidad, pero me acuerdo que era sobre inteligencia artificial, y dijimos, bueno, podemos colaborar con esta startup para hacer esto. Y la respuesta fue, pero si eso ya lo sabemos hacer nosotros. Sí, pero ellos tienen foco en eso. Tienen un equipo dedicado a eso y van a ser capaces de desarrollar eso con un foco que nosotros dentro ahora mismo no tenemos, porque hay otros proyectos que son más prioritarios, lo que sea. ¿Lo sabemos hacer? Sí. Si colaboramos, ¿tendremos más foco y lo podremos desarrollar? También. Bueno, pues es el camino, ¿no? O sea, hay veces que no es... Yo creo que es el foco y por supuesto el encaje, porque tiene que ser algo que interesa, ¿no? Pero sí, foco y encaje. De hecho, cuando Cherbourg planteaba, ¿no?, este modelo de colaboración con startups, el objetivo justamente era ese,
no era el de crear startups desde cero o proyectos desde cero, ¿no? Sino que era el de, bueno, startups que estén más o menos maduras o startups que ya estén en un punto bueno, poderlas incorporar o poder hacer cosas con ellos en ese punto, ¿no? Después se ha hecho pues, muchas ramificaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy interesante ver que, claro, siempre pensamos en la startup y la corporación, pero a mí me faltan como cuáles son los modelos o los canales que utilizamos para contactar con ellos, para estar con ellos, ¿no? Cómo los identificamos. En ese sentido, por ejemplo, vosotros lo habéis hecho muy bien, ¿no? Porque sí que estáis en contacto directo con las propias startups. ¿Cuáles son los modelos que utilizáis para colaborar con estas startups? Pues desde intentar estar muy presentes en todos los eventos que hay de emprendimiento como este, o pues en el 4Years, y entonces, bueno, pues que las startups dijéramos que crean que tengan alguna idea, startups o emprendedores, que tengan alguna idea relacionada con el PropTech, pues tengan en la cabeza que Innomatch puede ser su partner, ¿no? Que les puede ayudar a desarrollarlo. Yo creo que esta es la principal. Sí que es verdad que a veces para cosas concretas podemos ir a buscar a alguien determinado, pero una de nuestras grandes fortalezas yo creo es que se nos acercan de una forma bastante espontánea y a veces startups o emprendedores, que creo que esto también es bastante interesante, que tienen una idea, que la han empezado a dibujar, pero que nosotros le podemos ayudar, dijéramos, a poderlos llevar a un siguiente estadio, que de otra manera les sería complicado, ¿no? Y creo que esto es muy interesante para las compañías, ¿no? Intentar buscar también estas ideas y que la propia compañía pueda ser un poco el laboratorio donde esta idea pueda avanzar hasta un estadio un poco más avanzado. Yo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Mireia, yo creo que es básico que haya un instrumento, en este caso es Innomatch, ¿no? Que actúe de facilitador. Quizás las empresas que están en Innomatch por sí solas les costaría más, ¿no? Llegar a todo este ecosistema de startups, pero que haya un facilitador, en este caso es Innomatch, en nuestro caso es una dirección de innovación, ¿no? Que hay interna en la empresa, pero alguien, yo por ejemplo, a veces que hablan de corporaciones y empresas como si corporaciones fuéramos una entidad súper homogénea, fuéramos uno solo, ¿no? Y yo a veces me siento como en intermedio, ¿no? No me siento ni la startup ni la corporación, ¿no? Sino que me siento unidad que está en medio, que yo entiendo a la startup, pero después también tengo que ir a convencer internamente a mis compañeros. Para mí me es más fácil porque estoy dentro, ¿no? Con una startup que no nos conoce. Entonces, que hayan estos canales, estos intermediarios, estos facilitadores, yo creo que es básico. Yo diría, me acuerdo de cuando trabajaba en marketing digital, ¿no? Que había los canales de captación, los de push, los de pull y los orgánicos, ¿no? Y cuando tienes una buena marca, el orgánico funciona muy bien y convierte muy bien. Yo diría que la imagen de marca en el sentido de la imagen de empresa innovadora que además colabora de una manera retadora para las startups y no, como decía antes, ¿no? Que no somete, sino que precisamente colabora con las startups para retarlas y para retarse a sí misma. Yo creo que esa imagen que poco a poco con cada acción y con cada iniciativa la vas trabajando o la vas estropeando, yo creo que es lo que acaba haciendo que llega un momento en el que cuando te das cuenta pues tienes un montón de oportunidades y casi tienes que decir no a cosas que son interesantísimas y hay veces que haces tú más push porque hay un proyecto concreto que necesitas, pero yo creo que trabajar la imagen de marca, pagar los pilotos, un temazo. Los pilotos hay que pagarlos, porque eso es lo que atrae el buen talento y eso es lo que permite que el talento también se desarrolle, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Hacer las cosas bien. Al final, eso a largo plazo y a medio también, creo que acaba teniendo un retorno buenísimo. Lo que pasa también con los pilotos quizás es que a veces se alargan más de lo previsto y eso a la startup, ¿no? le puede fastidiar mucho, ¿no? Porque tú estás planteando un cash flow también, ¿no? Y dices, bueno, pues más o menos para esta época y después nosotros mismos a veces también lo impedimos, ¿no? Y también lo facilitamos por otro lado, ¿no? ¿Podríais decir como algún caso de éxito que hayáis tenido en colaboración con startups, por ejemplo?
Mira, yo iba a comentar, esto que dices tú de la duración de los proyectos. Sí que es verdad que hay proyectos que lamentablemente nos llevan mucho más tiempo de lo que nos gustaría y entendemos que para la startup esto pues es un hándicap y por eso hay que tomar medidas, por ejemplo, pagar los pilotos, como dice Carlos, porque es un tiempo que te dedican a ti, que no están dedicando pues, a otras acciones comerciales suyas, entonces es importante. Pero luego hay proyectos que son muy fáciles. Yo, por ejemplo, un caso, la semana pasada estuvimos validando una tecnología robótica de una startup francesa y la prueba es que fue un día, o sea, la montamos súper rápido, vinieron con el robot y nos pasamos un día haciendo pruebas y ya tenemos nosotros nuestros resultados de cómo fue la prueba y ya, quiero decir que en 2 semanas tenemos el piloto hecho, validado y sabemos cómo la tecnología funciona y esa startup ya se convierte en un proveedor nuestro. No es el caso más habitual, pero bueno, a mí me gusta decirlo porque fue la semana pasada y porque salió muy bien. Porque sí. Qué bueno. Sí. ¿Y en vuestro caso? No me gustaría dejarme ninguno. Nosotros, muchas de las startups que tenemos dentro del Hub han ayudado a digitalizar trocitos de proceso, ¿no? de las compañías, ¿no? Este es nuestro piloto, dijéramos, como más habitual. Uno que creo que puede ser bastante relevante, que saldrá en los próximos meses, estamos construyendo una startup que quiere, dijéramos, cambiar un poco lo que es el mundo del alquiler. Y esta startup, dijéramos, ya ha nacido pensando en que ya hay soluciones que dan respuesta, ¿no? a cada uno de los trocitos del proceso de toda la cadena de valor del alquiler y ya salimos, dijéramos, sin reinventar la rueda, sino integrando en cada uno de estos pasos o en el customer journey del cliente, ¿no? Cada una de estas startups. Esta yo creo que que espero que en unos meses sea pública y la podáis conocer, será un gran ejemplo de colaboración porque, aparte de que es una startup que sale de un grupo al final de corporates, ¿no? Integra muchas otras startups, o sea que es como un modelo colaborativo, yo creo que puede ser bastante interesante. Qué bueno. En nuestro caso yo diría que os voy a hablar de algo genérico, pero que creo que al menos nosotros nos hemos dado cuenta y me parece bastante interesante, que es que cuando inicias un proceso de colaboración con una startup y a veces eso acaba conduciendo a la adquisición, lo chulo de los pilotos y de esa colaboración es que es una due diligence. Entonces, y hay veces que cuando se acude directamente a la compra de una startup y no has tenido antes toda esta fase de colaboración, no sabes lo que estás comprando. En cambio, cuando hay previamente un proceso de colaboración que a veces dura hasta años, es que no hace falta due diligence, porque llega un momento en el que sabes quiénes son las personas, cuál es el talento, cuál es la cultura, si hay encaje o no hay encaje. Y de eso solo te puedes dar cuenta así, colaborando, ¿no? Entonces, para nosotros, la colaboración tiene todo el sentido y se justifica en cada una de las iniciativas en las que colaboramos, pero es que encima, si luego acaba habiendo una adquisición, es perfecto porque tienes eso, hecha toda la due diligence y ya sabes, no hay sorpresas, ¿no? Digamos. Yo creo que eso es también algo que fomenta encima, ya digo, con una mentalidad abierta de que no necesariamente tiene que ser un piloto o una joint venture o una adquisición, es lo que en cada momento tenga que ser. Pero esta relación progresiva, ¿no? De primero quedas y vas al cine y ya luego acabarás teniendo hijos, pero poco a poco, ¿no? Qué bueno. Ya para terminar, ¿cómo veis que vendrán los próximos años en cuanto a innovación corporativa? Y sobre todo dentro de Barcelona, ¿no? ¿Cómo veis Barcelona como un ecosistema que se está posicionando cada vez más y cómo lo veis vosotros desde las corporaciones? Pues yo diría que esto va a ir cada vez más, ¿no? Sí. Va a ir a más. Las empresas que ya estamos dentro seguimos y lo reforzamos. Las que todavía no han entrado todavía tienen esta oportunidad de entrar. Sí. O sea que la familia va a ir creciendo. Sí. Cada vez hay tecnologías más digitales, transversales, que son comunes a todos los sectores, ¿no? Que a lo mejor podemos hacer un piloto conjunto, Mireia, Carlos y yo, que a lo mejor en el pasado decías no podría porque son tecnologías muy específicas, pero ahora son transversales, podemos hacerlo. O sea que yo creo que este ecosistema, y como te decía, ¿no? Pues con todos los agentes están invitados, no hablamos solo de corporaciones y startups, sino cualquier agente que tenga interés en temas de innovación, pues va a poder participar. Sí. Yo creo que cada vez más la innovación no es opcional. Cada vez nos lo tendremos que tomar más en serio y tener esta habilidad de colaborar y de tener los ojos muy abiertos a qué es lo que está pasando en el mundo, creo que va a ser imprescindible para cualquier compañía cada vez más. Yo creo que en los próximos años va a haber
la está viendo ya, creo, pero va a haber cada vez más un poner en el centro de la innovación al cliente y que la corporación no esté en el centro, sino que sea algo o alguien que se coloca al servicio de ese cliente y que llama a esa colaboración a quien haga falta y en función de cada cliente y de sus necesidades y de las oportunidades que ese cliente propone, ¿no? Entonces, de un corporate centrismo, no sé cómo llamarlo, a un consumidor y a un cliente en el centro, que es el que justifica pues que igual no es una corporación, son 3 y no es una corporación, igual son 2 startups que se juntan, pero al final hay un cliente en el centro que es el que hace que todo el engranaje de la innovación eche a andar. Muy bien, bueno, pues creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Así que muchas gracias, Mireia, Ramón y Carlos. Gracias. Gracias.